Muy bien, damos inicio entonces con este video que sirve como guía para la explicación sobre el uso de esta herramienta de guía de autoevaluación de proyectos de la asignatura de sistemas industrializados del quinto semestre. El- la competencia o aprendizaje esperado. Se espera que el alumno aprenda a utilizar adecuadamente los sistemas industrializados de tipo estructural y semiestructural en proyectos arquitectónicos específicos, mostrando habilidades en su aplicación y capacidad para cuantificar el material requerido en el proyecto designado. Tiene como objetivo fortalecer sus saberes en el detallamiento estructural y funcionalidad de cada sistema. Adicionalmente, desarrollará la capacidad de representar en planos los sistemas, especificaciones y detalles estructurales utilizando el lenguaje de representación vigente con la simbología utilizada para tal efecto. La justificación de esta herramienta es que el presente instrumento de evaluación sirve como apoyo para valorar el aprendizaje obtenido de manera coherente y válida con la secuencia didáctica o planeación didáctica de la asignatura, generando un impacto positivo en la evaluación del conocimiento del estudiante, sirviendo de retroalimentación sobre los logros obtenidos y detectando sus áreas de oportunidad. Bien, para utilizarlo tenemos una guía de instrucciones. Primeramente, el alumno deberá registrar su nombre en la parte superior, partiendo de indicar sus apellidos y nombres. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a poner aquí con mayúsculas Porras Allende Jorge Alberto. Después, como punto número 2, debe indicar en la parte superior el nombre el grupo al que pertenece, el ciclo escolar que cursa. Entonces aquí sería, por ejemplo, grupo C y ciclo escolar 2021-21. Como punto número 3, deberá responder la columna de nivel de desempeño de acuerdo al trabajo realizado y al proyecto que está entregando. Si la actividad se realizó, se tomará el puntaje indicado en la columna valorada. Si se realizó en parte, será un 50% de la valoración indicada, y si no se realizó, el valor será 0. Lo que se hace es que, en este caso, como se va a evaluar el proyecto de Viguet y Bobadilla, que es el primero de la unidad 1, se posiciona uno donde dice nivel de desempeño. Antes de ponerle la respuesta sobre nivel, leemos el texto que dice: representa en planta estructural la colocación de castillos. Esto es que en la planta aparezca indicación con simbología, cadenas de cerramiento, CC, traves y columnas mediante simbología. Asimismo, en detalle describir su sección, armado, longitud, separación de estribos, etc. No olvidar anexar plantas arquitectónicas, cortes y fachadas del proyecto arquitectónico. Si se cumple con todo el requisito, entonces nosotros abrimos esta pestaña, que por cierto ya indica: esta celda debe ser llenada por el alumno, indicando con veracidad y coherencia su existencia, confiando en su ética y responsabilidad. Aquí se abre y se le dice si se cumplió con todo, se pone si se realizó. Si se realizó en parte, se indica se realizó en parte. Y si no se hizo esta actividad, se pone no se realizó. Vamos a suponer que el alumno sí lo realizó, entonces le pone sí se realizó. Y automáticamente aparece su calificación de este punto. Y así continúa revisando cada uno de los puntos que se indican y respondiendo la pregunta si se realizó o si se hizo en parte. Es recomendable que se ponga lo que realmente haya sucedido, si realmente se hizo el trabajo o no, se debe de indicar, ¿de acuerdo? Ese es el número 3. Paso número 4. Se deberá anexar al presente documento los anexos que se indican en la parte inferior del presente instrumento. Bueno, en la parte inferior nos habla sobre los documentos que se deben de entregar. Dice que la entrega del proyecto de este archivo deberá tener el nombre del alumno. Por ejemplo, Jorge Porras Allende Jorge. ¿Qué quiere decir? Que tengo que guardar este archivo, le voy a poner guardar como, y lo puedo guardar con el nombre que yo con mi nombre, para que de esa manera el archivo quede guardado con ese nombre. Se deberá adicionar los planos correspondientes del uso del sistema, en este caso Viguet y Bobadilla, pero para cada caso también se adicionará en la versión 2020 o inferior y en formato PDF. Es importante que anexen en formato PDF
los planos, las plantas arquitectónicas, estructurales, toda la información, porque si por alguna razón el archivo pierde la configuración de colores o no se puede abrir por alguna razón cualquiera, tenemos el archivo en PDF en el cual se puede revisar y calificar. Dice que para el sistema de panel W se deberá adicionar el modelo en 3D, pero bueno, no tenemos eso, pero cuando sea en panel W se deberá adicionar el modelo en 3D. Toda la información se presenta en una carpeta empacada. Esto es, toda la información se guarda en una carpeta en el directorio del disco duro y se empaca con el apellido y nombre del alumno que va a entregar el trabajo. El alumno debe registrar la existencia de los puntos indicados de manera veraz, ya lo empezamos a hacer. El alumno valorará cada aspecto del proyecto a valorar rellenando la columna E de las celdas en color rosa, indicando si sí o no, según se haya realizado el aspecto a valorar, confiando en su ética y responsabilidad al llenarlo. Al término de la evaluación por el docente, este libro lo enviará al alumno como retroalimentación. Esto es, este archivo empacado con toda la información, el alumno la entrega, el docente la revisa y ya nada más devuelve el archivo de Excel si es que hubo algún cambio en alguna calificación. Eso es, el docente va a revisar si realmente el alumno hizo el trabajo, ¿no? De entrada, el docente siempre tiene aquí aprobación de valoración que sí, pero si no lo realizara, entonces el docente le pone aquí no. Y obviamente afecta en su calificación en negativo, ya no es positivo, sino ahora es negativo, ¿no? Entonces, de esa manera, el alumno debe de cuidar en todo momento, no mentir, poner lo que realmente está entregando, ponerlo y evaluarse con ética sobre los resultados que está presentando, ¿de acuerdo? Entonces, el procedimiento es ese, se envía toda la información en base a como se está indicando en la parte inferior y después el docente devolverá al alumno la evaluación con las modificaciones correspondientes si es que sucedieron. Si no se sucedieron, si realmente el alumno se evaluó correctamente, no hay ni necesidad de devolver el archivo porque el alumno sabe que toda su información es correcta, ¿no? Paso número 5. A la entrega del proyecto y la autoevaluación, el docente revisará que los puntos indicados sean ciertos, registrando en la columna aprobación de valoración un sí cuando sí se cumplió con lo solicitado y un no en caso de que no haya cumplido con lo solicitado, considerando a priori un sí, confiando en la valoración del alumno. Entonces, lo que acabo de mencionar, en caso de existir diferencias entre la evaluación del alumno y la del docente, este último registrará un no, representando un puntaje negativo por no cumplir con el aspecto a valorar y por defraudar su confianza. Si existiera una controversia en este punto, se podrá revisar con el docente la determinación tomada hasta la plena satisfacción del resultado asignado. En caso de existir comentarios u observaciones por parte del alumno, éste las registrará en la celda indicada al final de la valoración de cada proyecto. A su vez, el docente dará una retroalimentación sobre los elementos entregados, anotándolo en la columna nombrada retroalimentación del docente los comentarios pertinentes. Esto es, si yo indico que no cumplió con este punto, tengo que indicar por qué no cumplió. Aquí debo de indicar la razón por qué no cumplió. Porque faltó, porque no hizo el trabajo adecuadamente, porque faltó algún punto, etcétera. Aquí debo de indicarlo yo con precisión. Y al enviar el archivo, el alumno va a saber en qué punto fue que no se realizó correctamente el trabajo. Ahora, se divide en 3 partes esta evaluación. La representación, que consiste en dibujar, en escribir, en poner texto en los planos. Y luego hay otra parte que corresponde al cálculo. El cálculo de volúmenes de concreto, de malla, de bovedillas, etcétera, va a anexarse aquí en la hoja que dice volúmenes de material. En la hoja que dice volúmenes de material. Si, por ejemplo, se menciona aquí que presentar el cálculo en hoja de Excel incluyendo volúmenes, entonces en la hoja de cálculo debe de indicar aquí el cálculo de volúmenes. Aquí se tiene que hacer el cálculo. Si es que
en la autoevaluación se indica que presentará cálculo en hoja de Excel incluyendo volúmenes. Si no se indica, existe la posibilidad de que el alumno no entregue el cálculo, pero cuando se indica sí se debe hacer todo el desglose. Para eso, en esa hoja de volumen de material hay una hoja de volumen de material donde también se pueden realizar los cálculos. Aquí, por ejemplo, las celdas en color rosa tienen indicaciones, que quiere decir que indique los metros cuadrados de la cubierta, por ejemplo, y aquí se colocan los metros cuadrados de la cubierta y de esa manera automáticamente aquí también se realiza 180.23, por ejemplo, dando un ejemplo, le damos enter y automáticamente vean cómo se calculan el volumen de concreto, ¿sí? Si el volumen fuese otro, automáticamente se recalcula el volumen de concreto. Entonces hay que calcular nada más los metros cuadrados y automáticamente se calcula el volumen de concreto de lo que es el sistema. Pero falta calcular el volumen concreto en ajustes, traves, cadenas y de cerramiento. Y esto lo tiene que hacer el alumno en la hoja que dice cálculos. Ahí es donde va a realizar el alumno los cálculos y ya colocar el valor correspondiente, ¿no? Y la malla electrosoldada es lo mismo, ya automáticamente se está haciendo, nada más que aquí hay que indicar el tipo de malla a utilizar. En cuanto a las viguetas, hay que indicarle con precisión qué vigueta es, de qué longitud es e indicar el número de piezas. Si es necesario insertar más, podemos insertar filas para que así de esa manera no nos falte ninguna vigueta. Todos estos cálculos, si se menciona que debe de venir detallado, por ejemplo, en un cuadro cómo se calcularon las bovedillas, pues en la hoja que dice cálculos, aquí podemos hacer las operaciones y el resultado final ponerlo nada más en esta parte, ¿no? Hay indicaciones en cada una de las celdas. Dice, en esta celda se calcula automáticamente el total de bovedillas, o sea que ya no se requiere realizar el cálculo de bovedillas, sino que directamente de acuerdo al número de metros cuadrados que tiene, se calcula el número de bovedillas con el correspondiente desperdicio. Entonces realmente el cálculo es muy sencillo, ¿no? Más que todo hay que calcular las viguetas y colocarlas. Y de esa manera tenemos nosotros automáticamente nuestra calificación. Vamos a suponer que sí estamos realizando todas las actividades o la mayoría de ellas. Entonces no debemos dejar celdas vacías, hay que poner si lo hicimos o si no lo hicimos. O si lo hicimos en parte, tenemos que ponerlo si se realizó en parte. Automáticamente se califica. Esta es la calificación propuesta del alumno. Como hubo una inconsistencia con la observación del docente, la calificación final es esta de 7.25. Que si nos vamos a la hoja que dice calificaciones finales, vamos a encontrar ya el resultado. En esta hoja el alumno obtiene su calificación automática de su evaluación que está entregando. Las celdas que están en blanco son para que el alumno escriba su calificación. Por ejemplo, si ya hizo su evaluación de conocimientos y obtuvo 9, pues le pone un 9 y de esa manera poco a poco va a ir llevando el control de su calificación final en el alumno, ¿no? Es un control que el objetivo es que el alumno se involucre en su autoevaluación, que sea consciente que todas las calificaciones que obtiene se deben a su desempeño personal. Muy bien, eso es todo. Entonces, espero que haya servido de utilidad esta plática sobre el funcionamiento de esta hoja de cálculo.